Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy, mi grupo integrado por Paula Lazo, Carla Guisado, Andrea Machado, Jennifer Franco y mi persona, Chayet Armien, tenemos el gusto de presentarle el artículo acerca de la fisiología de redes, el cual revela la relación entre la topología de redes y la función fisiológica. Entre los sistemas de nuestro organismo. Como primer punto les voy a hablar sobre que el cuerpo humano es una compleja red de sistemas que están interconectados, que trabajan en armonía para mantener la salud y la vida. Cada sistema tiene funciones específicas, pero dependen uno de otros para realizar sus tareas de manera. Investigamos como grupo la red de interacciones entre sistemas fisiológicos y nos centramos más bien en la topología y dinámica de esta red y su relevancia para la función fisiológica. Nuestra hipótesis es que durante un estudio fisiológico determinado, la red fisiológica puede caracterizarse por una topología específica y una fuerza de acoplamiento entre sistemas. Además, planteamos que la fuerza de acoplamiento y la topología de la red pueden cambiar abruptamente en respuesta a la transición de un estado fisiológico a otro, lo que forma su red de interacciones fisiológicas. Por tanto, investigar la conectividad de la red fisiológica y la estabilidad de acoplamiento fisiológico entre estados fisiológicos puede proporcionar nuevos conocimientos sobre la función fisiológica en La general. estabilidad del retardo del tiempo y la red de interacciones fisiológicas consisten en cuantificar las interacciones fisiológicas entre los diversos sistemas fisiológicos, donde los nodos de la red representan diferentes sistemas fisiológicos y los enlaces de la red indican la interacción dinámica entre estos sistemas. El marco brindado permite cuantificar la topología, es decir, los cambios y las dinámicas asociadas en la fuerza de los enlaces de las redes fisiológicas durante un estado fisiológico en particular, teniendo en cuenta la salida de señales de los sistemas fisiológicos individuales, así como las interacciones entre ellos e identificar la evolución de múltiples sistemas que se encuentran interconectados. Entre los factores que estudiamos se encuentran las redes de interacciones de un conjunto de sistemas fisiológicos integrados que son clave, como la actividad cerebral, la cardíaca, la respiratoria, la ocular y la muscular. Además, consideramos diferentes etapas del sueño como el sueño profundo, el ligero, la vigilia tranquila y los movimientos oculares rápidos como ejemplo de estado fisiológico. Con esto demostramos que las etapas del sueño están asociadas con redes marcadamente diferentes de interacciones fisiológicas caracterizadas por diferentes números y fuerzas de enlace, por diferentes distribuciones de rango y por conectividad de nodos específicos. Con eso también podemos decir que las características de la red durante el sueño ligero son mucho más cercanas a las de vigilia y muy diferentes a las del sueño profundo. Específicamente, encontramos que la conectividad de la red y la fuerza general de las interacciones son significativamente mayores durante la vigilia y el sueño ligero, intermedia durante la fase REM y mucho menos durante el sueño profundo. Por lo tanto, nuestras observaciones empíricas indican que, si bien las modulaciones del equilibrio simpatovagal relacionadas con la etapa del sueño tienen un papel clave en la regulación de los sistemas fisiológicos individuales, estas no tienen en cuenta la topología y la dinámica de la red fisiológica en las etapas del sueño, lo que demuestra que el marco propuesto captura principalmente nueva información. Para cuantificar la interacción entre sistemas fisiológicos y probar cómo estas interacciones cambian con el tiempo bajo diferentes condiciones fisiológicas, estudiamos el retraso temporal con el que las modulaciones en la dinámica de salida de un sistema fisiológico son seguidas consistentemente por las correspondientes modulaciones en la salida del señal de otro sistema. Los periodos de tiempo con un retraso de tiempo aproximadamente constante indican una interacción fisiológica estable y un acoplamiento más fuerte entre los sistemas fisiológicos da como resultado periodos más largos de estabilidad de retraso del tiempo. Utilizando el método TDS, construimos una red dinámica de interacciones fisiológicas, donde los enlaces de red entre sistemas fisiológicos se establecen cuando el TDS, que representa el acoplamiento de estos sistemas, excede un nivel umbral de significancia, y donde la fuerza de los enlaces es proporcional al porcentaje de tiempo durante el cual se observa. En cuanto a la conectividad de red en las etapas del sueño, podemos señalar las matrices de estabilidad de retardo de tiempo que han sido promediadas por grupos y redes relacionadas a interacciones fisiológicas durante las diferentes etapas del sueño, siendo en esta imagen la A, el despertar, la B, el sueño REM, la C, el sueño ligero, y la D, el sueño profundo. Con esto también podemos señalar que los elementos de la matriz se obtienen cuantificando los retardos de tiempo para cada parte del sistema fisiológico después de obtener el promedio ponderado de todos los sujetos del grupo. También es importante señalar que el código de colores que se representa en esta imagen también representa la fuerza promedio de las interacciones entre sistemas cuantificada como la fracción de tiempo y la duración total de una determinada etapa del sueño durante la noche en la que se observan distintos retardos del tiempo. La red fisiológica exhibe transiciones entre las etapas del sueño, como ya mencionamos anteriormente. El menor número de enlaces se da durante el sueño profundo, el mayor durante el sueño REM debido a los movimientos oculares rápidos y más alto durante el sueño ligero y el despertar tranquilo. Transición en topología de redes con función fisiológica. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la topología de redes se refiere a la estructura y configuración de las conexiones entre los elementos de una red y describe cómo están organizados los nodos o elementos y los enlaces o conexiones entre ellos. Entonces, en esta investigación se descubrió que la red de interacciones entre sistemas fisiológicos es extremadamente sensible a los cambios entre las etapas del sueño. En periodos muy cortos de solo unos pocos minutos, la estructura de red puede cambiar drásticamente, pasando de tener unos pocos enlaces a una gran cantidad, lo que indica cambios en la conectividad global entre sistemas fisiológicos, como se puede observar en la parte C de la figura. Entonces, estas transiciones no son aleatorias ni se deben a la pérdida o adquisición de conexiones, sino que muestran una organización específica en la topología de la red. Entonces, algunas conexiones entre sistemas fisiológicos permanecen estables durante las transiciones, mientras que otras no lo hacen. Además, se observó que las transiciones entre las etapas del sueño van acompañados de aumentos o disminuciones abruptos en el número total de enlaces, lo que resulta en una mayor o menor conectividad de la red, como se puede observar en la parte C y D de la figura. Estos patrones dinámicos se identificaron de manera consistente en todos los sujetos que se estudiaron en esta investigación, en donde cada etapa del sueño mostraba una conectividad específica y las transiciones entre estas etapas se reflejaban en cambios de la red a lo largo de la noche, como se observa en la figura D. La capacidad de red de interacciones fisiológicas para ajustarse rápidamente se evidencia incluso durante breves episodios de cada etapa del sueño, lo que subraya una relación fundamental para la topología de red y sus sistemas periféricos y el cerebro, así como entre sistemas periféricos, cardíaco, respiratorio, mentón, ojos y piernas, que son esta investigación, fueron especialmente sensibles a las transiciones entre las etapas del sueño, resultando en diferentes topologías de red para cada etapa.
Entonces, en resumen, podemos decir que las transiciones en la conectividad y la topología de la red durante las etapas del sueño no solo se observaron en datos agregados de grupos, sino también en redes fisiológicas individuales, sugiriendo patrones universales en este comportamiento. Para empezar, tenemos la topología local y la conectividad de las redes fisiológicas. Como número uno, tenemos la conectividad de la red y fuerzas de enlace de la subcerebro-cerebro para diferenciar las etapas del sueño. También tenemos la distribución de las clasificaciones de las fuerzas de enlace de red. Y por último, tenemos las transiciones en la conectividad y las fuerzas de los enlaces de los nodos de red individuales a lo largo de las etapas. Conectividad de red y fuerzas de enlace de la subcerebro-cerebro para diferenciar las etapas del sueño. Para empezar, tenemos la topología de la red cerebral permanece constante, pero la fuerza de los enlaces entre las neuronas varían significativamente. En esto tenemos tres, que sería el sueño ligero y sueño profundo, vigilia y sueño REM. Para comenzar, el sueño ligero y sueño profundo, en estas etapas los enlaces son más fuertes, presentados en rojo oscuro y marrón. Tenemos la vigilia, que en esto los enlaces de fuerza son intermedios. Este se representa entre naranja y rojo. Y por último tenemos el sueño REM. Los enlaces son mucho más débiles y son presentados en amarillo. Como sabemos, la conectividad cerebral cambia de manera dinámica durante las etapas del sueño, reflejando la actividad neuronal específica de cada fase. Distribución de clasificación de las fuerzas en los enlaces de red. Para empezar, tenemos la fuerza de los vínculos en diferentes etapas del sueño. Los vínculos más fuertes, como el rango 1, se observa entre la vigilia y el sueño ligero, mientras que los más débiles se encuentran en el sueño profundo. También tenemos patrón de estratificación. En este patrón no solo se observa la fuerza promedio de los vínculos, sino que también en cada vínculo específico, manteniéndose constante en las etapas del sueño. Tenemos la prueba de rango con signos de Wilconoff, que esta nos indica que el orden específico de los vínculos no cambia significativamente entre las etapas del sueño. Tenemos la prueba sustituida. En este análisis de señales emparejadas de diferentes duetos muestra una reducción significativa en la fuerza de los vínculos. Esto quiere decir que las distribuciones de rango casi uniformes son diferentes entre las etapas del sueño, confirmando la relevancia fisiológica del método TD. Y por último tenemos la distribución de rango. Hay dos tipos distintos, una distribución de decadencia lenta para la vigilia y el REM y una distribución de decadencia rápida para el sueño ligero y profundo, como una maceta pronunciada en el rango medio, correspondiendo a vínculos relacionados como el sistema cardíaco. Por último, tenemos las transiciones en la conectividad y la fuerza en los enlaces de los nodos de redes individuales a lo largo de la etapa del sueño. Para empezar, tenemos los cambios en la conectividad. ¿Esto qué quiere decir? Que la cantidad de los enlaces a nodos específicos de la red varía notablemente con las etapas del sueño, mostrando casi ningún enlace durante el sueño profundo y algunos enlaces durante el REM y una conectividad significativamente mayor durante el sueño ligero y la vigilia. También tenemos la intensidad de promedio de los enlaces. ¿Qué quiere decir esto? Que la intensidad promedio de los enlaces que se conectan a un nodo específico de la red es menor durante el sueño profundo y mayor durante el sueño ligero y la vigilia. Nodos de corazón y mentón. Digamos que hay un patrón de estratificación en la conectividad y la intensidad promedio de los enlaces de los nodos de corazón y el mentón, que consiste con las transiciones de las redes a través de las etapas del sueño. También tenemos la ausencia de vínculos en el sueño profundo. Durante el sueño profundo se observa vínculos con el corazón, ya que la fuerza promedio de estos enlaces está por debajo del umbral significativo. También tenemos las barras de error. Estas nos indican la desviación estándar de la fuerza promedio de los enlaces que se conectan al corazón y al mentón en diferentes etapas del sueño, basándonos en el grupo de 36 sujetos. Y por último tenemos la acoplación del cardiorrespiratorio. ¿Qué significa esto o qué quiere decir? La falta de enlace en la red fisiológica entre la frecuencia cardíaca y la respiración no significa ausencia de acoplamiento cardiorrespiratorio, sino que este acoplamiento es intermitente y rara vez se mantiene estable por más de 2 a 4 meses. Acerca de los estados fisiológicos y estratificación de la fuerza de los enlaces de red. Como ya sabemos, la intensidad del enlace de red se determina como la fracción de tiempo en que se observa un retardo de tiempo. En base a esto, encontramos que la fuerza promedio de los enlaces de red cambia con las transiciones de las etapas de sueño, es decir, que los enlaces de red son significativamente más fuertes durante la vigilia y el sueño ligero en comparación con el sueño REM y el sueño profundo. Esto indica un patrón similar al comportamiento de la conectividad de la red en las etapas del sueño que mencionamos previamente. Además, las subredes de interacciones fisiológicas exhiben una relación diferente entre la conectividad y la fuerza promedio del enlace. Específicamente, la subred de interacciones cerebro-periferia y periferia-periferia se caracterizan por vínculos significativamente más fuertes durante la vigilia y el sueño ligero. Por el contrario, durante el sueño REM, las neuronas corticales están muy activas pero se activan de forma sincrónica, lo que indica elabones más débiles en sus resultados. Nuestros hallazgos de vínculo más fuerte en la subred cerebro-cerebro durante el sueño no REM indican que los estallidos en la potencia espectral de una banda de frecuencias de encefalograma se sincronizan consistentemente en el tiempo con los estallidos de una banda de frecuencia de otro encefalograma diferente, lo que conduce a periodos más largos de retardo del tiempo y en consecuencia enlace red más fuerte.
Esto puede explicar también algunos vínculos de red aparentemente sorprendentes. La similitud en la cerebro-cerebro durante el sueño profundo y el sueño ligero indican que el enfoque TDS propuesto es sensible para cuantificar la actividad cerebral sincrónica de ondas lentas durante el sueño no REM, que esto conduce a vínculos cerebro-cerebro más fuertes durante el sueño ligero y el sueño profundo. Nuestro hallazgo de que la fuerza promedio de los enlaces sigue un patrón de estratificación específico en las etapas del sueño plantea la pregunta de si la distribución subyacente de la fuerza en los enlaces de la red también depende de las etapas del sueño. Con este fin, probamos la fuerza relativa en los enlaces individuales y obtenemos la distribución de rango de la fuerza de los enlaces de la red para cada etapa del sueño promediada entre todos los sujetos del grupo. Además, obtuvimos como resultado que la distribución de rango correspondiente al sueño profundo se desplaza verticalmente a valores mucho más bajos para la fuerza de los enlaces de la red, mientras que la distribución de rango para el sueño ligero y la vigilia es para todos los enlaces consistentemente más alta que la distribución para el sueño REM. Por lo tanto, el patrón de estratificación de la etapa de sueño que encontramos para la fuerza promedio de los enlaces de red se origina en el cambio sistemático en la fuerza de los enlaces de las redes individuales con transiciones de las etapas del sueño. En particular, si bien la fuerza de los enlaces de red individuales cambia significativamente con las etapas de sueño, el orden de clasificación de los enlaces no cambia significativamente. Es por esta razón que después de reescalar las distribuciones de rango para el sueño ligero y el sueño REM mediante cambios horizontales y verticales, encontramos que colapsan en las gráficas de rangos de sueño profundo y vigilia respectivamente, siguiendo dos formas fundamentales distintas: una distribución de rango que decae lentamente y suavemente para el REM y vigilia, y una distribución de rango decreciente mucho más rápida para el sueño profundo y el sueño ligero, con una meseta característica en el rango medio que indica un grupo de enlaces con fuerzas similares. Observamos que, aunque la forma de las distribuciones de rango para el sueño profundo y el sueño ligero, así como para la vigilia y el sueño REM, son respectivamente muy similares, la fuerza promedio de los vínculos es significativamente diferente entre el sueño profundo y el sueño ligero y entre la vigilia Al y el sueño introducir un marco ligero. basado en el concepto de TDS, que se refiere a estabilidad de retardo del tiempo, se identificó una red robusta de interacciones entre sistemas fisiológicos que se mantiene constante en todos los individuos durante un estado fisiológico determinado. Además, los cambios en dicho estado llevan a transiciones complejas en la red con una organización estructurada de la conectividad y la topología que ocurre simultáneamente en toda la red y en los nodos individuales. Entonces, estas transiciones resultan en la formación de subredes con diversas topologías y dinámicas. Durante las etapas del sueño, estas transiciones se caracterizan por un patrón específico de estratificación, mostrando mayor conectividad y fuerza de enlaces durante el sueño ligero en comparación con el sueño profundo y durante la vigilia en comparación con el sueño REM. Este fenómeno no puede explicarse por las características dinámicas de las señales de salida de los sistemas fisiológicos individuales, que son similares entre el sueño ligero y profundo, así como entre la vigilia y el sueño REM. La notable transición en la estructura de la red entre estados fisiológicos en un corto periodo de tiempo sugiere una alta flexibilidad en la interacción entre sistemas fisiológicos en respuesta a cambios en la estabilidad observada en la topología de las redes en el orden de la fuerza de los enlaces durante las etapas de sueño, junto con las transiciones en la organización de la red a lo largo de estas etapas, ofrece una nueva perspectiva sobre el papel de los sistemas fisiológicos individuales y sus interacciones durante estados fisiológicos específicos. Aunque este estudio se basa en datos, estos hallazgos empíricos podrían facilitar el desarrollo y la validación de modelos de redes de interacción fisiológica en Entre las futuras funciones investigaciones. fundamentales está la comprensión del comportamiento humano a través de lo que son las redes fisiológicas. Entonces, la psicología se interesa mucho por lo que ya sabemos, el comportamiento humano, y este artículo ilustra cómo los sistemas fisiológicos humanos se comportan como una red interconectada. Entonces, la función psicológica y el comportamiento pueden estar profundamente influenciados por la fisiología subyacente. Por ejemplo, la regulación del sueño, que ya mis compañeras le explicaron anteriormente, que más que nada esta involucra múltiples sistemas fisiológicos como el cerebral, el cardíaco, el respiratorio y demás. Entonces, es crucial poder entender el impacto del sueño en la salud mental y en los comportamientos. Entonces, los psicólogos, ¿qué deben hacer? Comprender la disrupción en estas redes fisiológicas y cómo pueden afectar el bienestar emocional y la cognición. Están también los que son las interacciones y el acoplamiento en redes fisiológicas, que esto es más que nada cómo los sistemas fisiológicos se acoplan y se regulan mutuamente, lo cual tiene implicaciones directas en la psicología. Un ejemplo de esto puede ser el estrés, ya que esto es un resultado de interacciones complejas entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune. Entonces, un psicólogo que está interesado en el manejo del estrés podría beneficiarse, porque puede lograr entender cómo la interacción fisiológica se refleja en la reacción. Y por otro lado tenemos las aplicaciones específicas. Dentro de esta están las intervenciones basadas en la regulación fisiológica. Los psicólogos clínicos más que nada a menudo utilizan técnicas como la biofeedback, que esta es más que nada para tratar trastornos como lo son la ansiedad y la depresión. Entonces, podemos ver que en el artículo se proporciona una base para comprender cómo la fisiología del cerebro, el corazón y otros sistemas pueden monitorearla y manipularla para mejorar la salud mental. Un ejemplo puede ser el entender cómo las redes fisiológicas responden a diferentes estados emocionales. Entonces, los psicólogos pueden diseñar mejores protocolos para las intervenciones terapéuticas. También, por otro lado, está el desarrollo de modelos interactivos, que la psicología se está moviendo hacia modelos interactivos que consideran tanto la fisiología como el comportamiento. Entonces, aquí se muestra cómo un enfoque de red puede ayudar a mapear, por decirlo así, interacciones complejas. Ahora, en psicología, los psicólogos pueden utilizar estos modelos para predecir cómo los cambios en un sistema, como la regulación emocional, pueden afectar otros sistemas
como el comportamiento social. Ahora bien, alguna de las ejemplificaciones que podemos mencionar está la investigación sobre sueño y los trastornos psicológicos, que esto es sumamente relevante para los psicólogos que investigan la relación entre sueño y los trastornos mentales, que puede ser la depresión o la ansiedad. Por ejemplo, se sabe que la disfunción en el sueño REM, que es el sueño de movimientos oculares rápidos, está relacionada con la disminución de la capacidad para poder regular las emociones, lo que esto puede llevar a agravar trastornos psicológicos. Está también la comprensión de trastornos psicosomáticos, que las interacciones fisiológicas descritas en el artículo son esenciales para poder entender estos trastornos, donde los factores psicológicos influyen en los síntomas físicos. Se sabe que un psicólogo que trabaja con pacientes que sufren de dolor crónico puede beneficiarse de poder entender cómo estas redes fisiológicas modulan la percepción del dolor y cómo las intervenciones psicológicas pueden influir en estas redes para poder aliviar los síntomas. Está también el desarrollo de estrategias de intervención, que al utilizar el marco de red, los psicólogos pueden desarrollar las estrategias de intervenciones más eficaces. Por ejemplo, para pacientes con trastornos de ansiedad, entender cómo el sistema nervioso simpático y parasimpático se acoplan podría ayudar a desarrollar técnicas para poder modular la respuesta de la ansiedad a través de prácticas como lo es la meditación o la respiración. La importancia de la interacción del sistema fisiológico en el comportamiento humano es sumamente fundamental, ya que la interdependencia de estos subyace a casi todas las funciones del cuerpo y la mente. Dentro de estos tenemos el mantenimiento de la homeostasis, que la homeostasis básicamente es el estado de equilibrio del cuerpo que permite un funcionamiento óptimo. La interacción entre el sistema fisiológico es crucial para mantener este equilibrio. Por ejemplo, durante el ejercicio físico, el sistema nervioso, el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio trabajan juntos para aumentar la frecuencia cardíaca, redistribuir el flujo sanguíneo y mejorar la captación de oxígeno, lo que permite que el cuerpo responda adecuadamente a la demanda física aumentada. Este balance fisiológico impacta en la capacidad del individuo para realizar actividades físicas y recuperarse de ellas, lo que a su vez influye en el comportamiento y en su estado de ánimo. Como segundo punto tenemos la regulación del estrés y las respuestas emocionales. El sistema nervioso central, junto con el sistema endocrino y el sistema inmunológico, regula la respuesta del estrés. En situaciones de estrés, el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, que es el HPA, se activa liberando lo que es el cortisol, que es la hormona del estrés. Esta interacción prepara el cuerpo para la respuesta de lucha o huida, aumentando la frecuencia cardíaca, desviando el flujo sanguíneo a los músculos y modulando la respuesta inmune. Las variaciones en esta respuesta afectan directamente el comportamiento emocional. Por ejemplo, una persona con hiperactividad del eje HPA puede mostrar niveles elevados de ansiedad o desarrollar trastornos relacionados con el estrés, mientras que una respuesta adecuada ayuda a manejar el estrés de manera efectiva o de una mejor manera. Como tercer punto tenemos la influencia en el ciclo sueño-vigilia. El sistema neurológico, endocrino y respiratorio actúan para regular el ciclo del sueño-vigilia. Durante el sueño, especialmente en la fase REM, se observa cambios en la actividad cerebral y en la función cardiovascular y respiratoria, que son esenciales para la consolidación de la memoria y la regulación emocional. Las alteraciones en la interacción de estos sistemas pueden llevar a lo que es trastornos del sueño, como el insomnio o la apnea del sueño, afectando el funcionamiento cognitivo y el estado emocional durante el día, lo que puede derivar en cambios en el comportamiento como irritabilidad, problemas de concentración y disminución del rendimiento. Como cuarto punto está también lo que es la integración sensorial y las respuestas motoras. La interacción entre los sistemas neurológicos y musculoesqueléticos permiten la integración sensorial y la planificación motora. Esto es sumamente fundamental para la coordinación y ejecución de movimientos que son vitales para el comportamiento adaptativo. Por ejemplo, al tocar un objeto caliente, los receptores sensoriales en la piel envían una señal rápida al cerebro que rápidamente coordina una respuesta motora que vendría siendo retirar la mano de ese objeto caliente, previniendo daños. Estas integraciones permiten comportamientos como la navegación en el entorno, la participación en actividades físicas y la respuesta adecuada. También tenemos ejemplos específicos de la interacción de sistemas fisiológicos. Como primer punto está la regulación de emociones y el comportamiento social. Las emociones como el miedo y la alegría no solo dependen de la percepción sensorial, sino de la respuesta cardiovascular y respiratoria. Por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca y la respiración acelerada, digamos que durante un evento emocional muy intenso, refleja la interacción entre el sistema nervioso autónomo y el sistema cardiovascular. Estos cambios pueden influir en lo que es la conducta social, como la tendencia a evitar situaciones estresantes o buscar interacciones placenteras. Como segundo punto está la respuesta de alarma y conducta adaptativa. En una situación de peligro, los sistemas nervioso, endocrino y musculoesquelético interactúan para preparar al cuerpo para una respuesta rápida. La liberación, en este caso de adrenalina, del sistema endocrino, aumenta lo que es la frecuencia cardíaca y el flujo sanguíneo a los músculos, permitiendo así una respuesta rápida, como en ese caso sería correr o defenderse. Esta interacción es esencial para la supervivencia y adapta el comportamiento a la situación percibida en el momento. Como tercer punto está el impacto en la salud mental y en el comportamiento. Las disfunciones en las interacciones de sistemas fisiológicos pueden llevar a trastornos de salud mental,
Por ejemplo, en la depresión se ha observado una disrupción en la interacción entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, afectando lo que vendría siendo la regulación de neurotransmisores y hormonas que influyen en el estado de ánimo y la energía, lo que puede resultar en comportamientos como el aislamiento social, la falta de motivación y cambios en el apetito y sueño.